¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Variación Lineal. El aprendizaje esperado es: analiza y compara situaciones de variación lineal a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con estos tipos de variación. El énfasis es resolver problemas que impliquen variación lineal. Nuestro resumen dice así: ya has aprendido a identificar la constante de variación de una situación a partir de los datos concentrados en una tabla. Asimismo, has identificado relaciones que involucran dos variables: una variable independiente, la cual se representa con la literal X, y una variable dependiente, que se representa con la literal Y. Esto te permitió hacer una representación algebraica de dichas relaciones, para poder encontrar los valores faltantes. También has estudiado la representación de una variación lineal mediante su respectiva gráfica en el plano cartesiano, en donde determinaste la razón de cambio. Por ejemplo, al comprar gasolina para un automóvil, las personas buscan una gasolinería en donde el combustible sea más barato. Tal es el caso de Eduardo y Rafael. Ellos cargan gasolina en dos establecimientos distintos. Eduardo cargó gasolina varias veces en la gasolinería Norte. La primera vez cargó 20 litros y pagó 370 pesos. La segunda vez cargó 15 litros y pagó 277 pesos, con 50 centavos. Y la tercera vez cargó 30 litros y pagó 555 pesos. Estos datos se observan en la siguiente gráfica. Por otro lado, Rafael carga gasolina en la gasolinería Sur. La primera ocasión cargó 10 litros y pagó 215 pesos. La segunda vez cargó 22 litros y pagó 473 pesos. Y la tercera vez cargó 27 litros y pagó 580 pesos con 50 centavos. ¿Qué coincidencias observas en ambas gráficas? ¿El precio de la gasolina en cada caso varió o siempre fue el mismo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en la gasolinería Norte? ¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en la gasolinería Sur? Para ir dando respuesta a las preguntas anteriores, observa que en cada gráfica, al unir los puntos que representan las diferentes cargas de gasolina, se forma una línea recta, que pasa por el origen del plano cartesiano, por lo que, de acuerdo con lo estudiado anteriormente, dichas gráficas corresponden a una variación directamente proporcional, lo que significa que el precio de gasolina en cada caso siempre fue el mismo. ¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en la gasolinería Norte? ¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en la gasolinería Sur? Por lo tanto, una estrategia que puedes seguir para determinar el precio por litro en cada una de las gasolinerías es calcular la razón de cambio de cada gráfica. Puedes concentrar en dos tablas la información de cada una de las cargas de gasolina para encontrar la constante de variación. Se empezará analizando la gráfica de la gasolinería Norte. Como bien sabes, en una variación de proporcionalidad directa hay dos magnitudes que se relacionan entre sí. En este caso, la variable independiente corresponde a la cantidad de litros de gasolina que se compran, la cual se representa con la literal X, y la variable dependiente corresponde al costo a pagar, y se representa con la literal Y. Relacionando estas magnitudes puedes construir la tabla de variación correspondiente a partir de los datos de la gráfica. De acuerdo con los datos de la gráfica, se genera una tabla de valores con las cargas de Eduardo, donde se relacionan los litros de gasolina X, los cuales son 15, 20, 30, y el costo Y, representado en pesos, con 277.50, 370 y 555 respectivamente. Una forma para determinar la constante de variación directa K es obteniendo el cociente de cualquier pareja de valores, dividiendo la variable dependiente entre la variable independiente. Esto es K igual a Y entre X. Para la primera pareja de magnitudes es 277.50 entre 15, igual a 18.50. 370 entre 20 es igual a 18.50, y así sucesivamente. Como pudiste ver, en todos los casos el cociente fue el mismo, por lo tanto la constante de proporcionalidad directa K es igual a 18.50. Esta constante de proporcionalidad directa determina el valor unitario de la gasolina, es decir, el costo de un litro de gasolina, que en el caso de la gasolinería Norte es de 18 pesos con 50 centavos por litro. Con la constante de proporcionalidad se puede determinar el costo de la gasolina para cualquier cantidad de litros comprados, es decir, generar una función con la que puedas determinar dicho costo. El reto de hoy es el siguiente: revisa en tu libro de texto el tema que has estado estudiando durante esta sesión. En él podrás encontrar situaciones similares a las que has resuelto. Por ejemplo, determinar la cantidad de sangre que mueve el corazón de una persona cada minuto, y a partir de la representación tabular y gráfica. O realizar un experimento en el laboratorio de física en donde se puede observar mediante una gráfica en el plano cartesiano cómo se alarga un resorte dependiendo del peso que se le vaya colgando, y con ello determinar una función lineal que modele dicha situación.
Proseguiremos con la clase de español, titulada Leyendo mi cuento. El aprendizaje esperado es: escribe cuentos de un subgénero de su preferencia. El énfasis es leer cuentos escritos por adolescentes. Nuestro resumen dice así: las grandes escritoras y escritores literarios no nacieron sabiendo cómo o qué escribir, simplemente tuvieron la necesidad de expresarse mediante la pluma y el papel, algunos con más y otros con menos conocimientos, pero todos coincidieron en algunos puntos. Hicieron un esfuerzo por aprender su oficio y confiaron en ellos mismos. Piensa por ejemplo en Mary Shelley, escritora británica, quien a los 21 años ya había escrito la novela Frankenstein, o J.K. Rowling, quien se aventuró a escribir los libros de Harry Potter movida por la necesidad de expresar su propia experiencia de pérdidas familiares. Como puedes darte cuenta, las y los autores de literatura son personas que comenzaron a trabajar desde temprana edad, tal vez por la necesidad de expresar sus ideas mediante historias. ¿Has considerado alguna vez escribir algún texto literario como cuento, novela o poesía? ¿Alguna vez has escrito cuentos? ¿Tienes alguna amiga o amigo que lo haga? Muchas y muchos jóvenes se han animado a dar a conocer sus textos, con lo cual enriquecen la oferta literaria e invitan a otros jóvenes a seguir sus pasos. Por eso, esta sesión está encaminada para leer algunos cuentos que han compartido adolescentes con los lectores. Pero antes de disfrutar de la lectura, debes recordar que un cuento se compone de 3 partes. Inicio, la parte con la que empieza el cuento, y aquí se presentan los personajes, su propósito, la época y el lugar donde la historia se lleva a cabo. Nudo, desarrollo, donde se presenta la peripecia, es decir, la situación adversa que origina un conflicto o un problema para él o los personajes, hecho esencial que le dan forma a la historia. Final o desenlace, donde se muestra una revelación que da fin a la historia. Puede ser una solución o un problema sin resolver. Aquí es donde se encuentra el clímax, un acontecimiento que cambia la manera de pensar o el destino de los personajes. Todas las personas pueden escribir, tú tienes la capacidad y las herramientas para lograrlo. Es momento de quitarte el miedo y empezar a escribir. Nútrete del trabajo de otros escritores y después deja que las ideas fluyan. Comparte tus historias y deja que otros más puedan leerlas. Lee la siguiente frase de Simone de Beauvoir: escribir es un oficio que se aprende escribiendo. Ahora, al revisar el tema, también puede ser leyendo, ¿no crees? Nadie nace sabiendo las cosas. Es la lectura y la práctica lo que te permitirá adquirir herramientas y desarrollar la habilidad para escribir. Escribir te da la posibilidad de crear escenarios imaginarios o recrear situaciones cotidianas. Entonces, ¿todos pueden escribir? Por supuesto, una manera de iniciar es siguiendo la estructura que ya has visto: un inicio, un nudo y un desenlace. O si eres más aventurero, también puedes jugar con el orden de la historia para crear otros efectos. Por ejemplo, puedes iniciar por el final o no contar un final, dejarlo abierto. Es muy importante que te des cuenta de que tienes las herramientas y capacidad para escribir, siempre y cuando conozcas el tipo de texto que quieres hacer y hayas leído suficientes ejemplos. No necesitas tener más años ni ser un escritor profesional para escribir cuentos. El reto de hoy es el siguiente: toma tu cuaderno y tu bolígrafo y comienza a escribir. Si te es posible, compártelo, lee tu historia a tus familiares, amigas, amigos, profesoras o profesores. Quizá descubras a la escritora o escritor que llevas dentro. Incluso consideres inscribir tus cuentos en concursos, editoriales o diversas secretarías del gobierno que suelen abrir convocatorias. ¡Anímate! La siguiente clase que veremos será la de historia, titulada La construcción de la historia 1. El aprendizaje esperado es: comprende el impacto de la revolución industrial y cómo las ideas liberales influyeron en ella, así como el papel que tuvo la burguesía en este proceso. Reconoce cómo los avances científicos y tecnológicos impactan tanto en las actividades productivas como en la vida de las personas. El énfasis es explicar las causas y consecuencias de la revolución industrial y su impacto en la vida cotidiana. Nuestro resumen dice así: la revolución industrial fue un proceso de cambio que supuso el tránsito de una economía agraria y artesanal a otra marcada por la industria y la producción mecanizada. Esta transformación se inició en Inglaterra, a mediados del siglo XVIII. Para que te pudieras guiar en esta recapitulación, vas a leer y analizar un ejemplar de la primera plana del periódico sobre la revolución industrial que elaboró un estudiante recientemente, y al final vas a resolver un crucigrama. Ahora imagina y reflexiona: ¿cómo sería el mundo actualmente si no existieran las máquinas? ¿Cuáles son algunas máquinas que usas en tu día a día y qué pasaría si no las tuvieras? Estas preguntas se retomarán al final de la sesión. Aquí tienes la primera plana del periódico elaborado por una alumna titulado El engrane revolucionario, con el lema Somos el motor del cambio. Como puedes ver, la estudiante que lo hizo puso atención en el formato de la plana y cumplió con cada una de las secciones, pues en ella puedes distinguir la cabecera y el lema, los datos técnicos, la noticia principal y las noticias destacadas, la publicidad e incluso un crucigrama. El título y el lema hacen referencia a los elementos icónicos de la industrialización, como el engrane y el motor, y también al efecto transformador que tuvo este proceso histórico, con las palabras revolucionario y cambio.
A continuación vas a leer la noticia principal, empezando por el encabezado y la imagen. El encabezado dice: furia contra las máquinas. Y el pie de foto: trabajadores rompen las máquinas y exigen volver a las formas antiguas de trabajo. En la imagen se representan a dos hombres que llevan martillos. Se entiende que están rompiendo la máquina porque a los pies de ellos pueden verse desperdigados los pedazos de algunas piezas. Lee la nota para enterarte de qué era lo que pasaba. Yorkshire, Inglaterra, marzo de 1812. Trabajadores de las fábricas de hilados de lana y algodón organizaron una serie de disturbios que resultaron en la destrucción de las máquinas y en la detención y ejecución de algunos manifestantes. Liderados por el mítico tejedor Ned Ludd, los trabajadores enviaron cartas amenazantes a sus patrones y entraron a las fábricas para destruir las nuevas maquinarias tejedoras. Armados con martillos, picos y palos, atacaron a los patrones que intentaron detenerlos, a los magistrados y a los comerciantes de comida. Los luditas protestaban contra los cambios tecnológicos porque consideraban que las máquinas estaban empeorando sus condiciones de vida, llevando a la ruina a los tejedores tradicionales. Uno de los principales efectos que tuvo la primera revolución industrial en el ámbito social fue el deterioro de las condiciones laborales de las y los trabajadores. Pues no tenían derechos laborales, las jornadas de trabajo eran larguísimas y a menudo hasta de 15 horas, no existían las vacaciones y solo había un día de descanso a la semana. Tampoco existían seguros médicos que ayudaran a los obreros en caso de un accidente dentro de las fábricas. El trabajo infantil era la regla y, por si fuera poco, los salarios eran bajísimos, apenas alcanzaban para cubrir las necesidades más básicas. A las mujeres les pagaban menos que a los hombres, y a los niños y las niñas mucho menos todavía. Por esta razón, las y los trabajadores empezaron a organizarse a través de movimientos obreros y poco a poco fueron conquistando derechos laborales que son tan importantes hasta hoy en día. Por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo, el sistema de pensiones, las leyes de seguridad en el trabajo y por supuesto la prohibición de trabajo infantil. El reto de hoy es el siguiente. Para seguir aprendiendo sobre este tema, consulta tu libro de texto y también se recomienda buscar películas y series ambientadas en esta época. Proseguiremos con la clase de formación cívica y ética, titulada La diferencia nos enriquece. El aprendizaje esperado es reflexionar sobre los grupos de pertenencia de los adolescentes y su papel en la conformación de identidades juveniles. El énfasis es analizar que la diversidad de los grupos a los que pertenece enriquece su cultura. Nuestro resumen dice así: se dice que el ser humano es gregario, por naturaleza, porque tiende a agruparse con otros de su misma especie y a vivir en comunidad. Por lo general, ningún individuo puede vivir apartado de las y los demás, y además busca pertenecer a grupos en los cuales se sienta aceptado y reconocido. ¿Te vas dando cuenta de lo que son los grupos de pertenencia? Los grupos de pertenencia de las y los adolescentes son aquellos en los que se reconoce como miembros activos de dicha comunidad y con los que comparten una cultura, creencias, valores, ciertas reglas o normas de comportamiento, y realizan actividades de manera conjunta. Cada una de las personas es parte de más de un grupo de pertenencia. Existen varios grupos de pertenencia, de los cuales tú eres integrante de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo, como tu familia, el grupo de la escuela a la que asistes, quizás un grupo en el gimnasio donde realizas algún deporte o de un lugar donde profesas algún culto religioso, entre otros. El grupo familiar es aquel donde se relacionan las y los individuos en razón de su parentesco o de sus afectos. En este se transmiten valores y creencias, así como tradiciones y costumbres, sin olvidar que hay reglas que se deben respetar, por ejemplo, ayudar en las labores del hogar o evitar los maltratos y las palabras altisonantes. Ahí se genera una cultura familiar. El grupo de la escuela lo conforman alumnos, alumnas, docentes, directivos y padres de familia, quienes convergen en un espacio como lo es el edificio donde se encuentra tu secundaria. Con ellas y ellos nace la comunidad educativa que trabaja por un objetivo en común, que es la educación de las y los adolescentes realizando actividades que desarrollen sus capacidades y habilidades y fortalezcan su lenguaje y nacionalismo, es decir, que se sientan orgullosos de ser mexicanas y mexicanos. Al igual que con la familia, con el grupo de la escuela se genera una cultura o manera de vivir. El grupo de pertenencia de las y los amigos es aquel en que las y los adolescentes comparten un lenguaje verbal, escrito, corporal muy particular, aprenden a tener límites, fortalecen sus valores, comparten su manera de ver y comprender el mundo, coinciden en gustos y pasatiempos y sienten afectos entre sí. Con las y los amigos también se crea una forma particular de vivir la adolescencia. Un grupo más de pertenencia es el de la comunidad. En él, las y los adolescentes participan para mejorar su entorno. Asimismo, aprenden que existen leyes que se deben acatar, pero que también los protegen y que en el país existe el respeto a las diferencias. Una vez más, se crea una forma de vivir a través de la convivencia con la comunidad. ¿Qué es la autonomía? Es la capacidad que tienen todos los seres humanos de reflexionar antes de tomar una decisión, elegir entre varias opciones, responder ante los temas de sus acciones y asumir las consecuencias. ¿Qué es la identidad? Es un conjunto de rasgos o características que posee una persona y que la hacen diferente a todas las demás.
El reto de hoy es el siguiente. Con la información que has estudiado en esta sesión, estás lista o listo para realizar un cuadro como el que aparece a continuación como ejemplo. En la primera columna, anota los grupos a los que perteneces. En la segunda, qué pensamientos y acciones te hacen pertenecer a estos grupos. Y en la tercera y última columna, cuáles son los aspectos en los que difieres de las y los demás miembros de dichos grupos. Asimismo, no olvides elaborar el cuadro que se solicitó donde describas algunas cualidades de 4 compañeras o compañeros que consideres son más cercanos a ti. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de tecnología, titulada Uso de medios técnicos en diferentes contextos. El aprendizaje esperado es: compara los cambios y adaptaciones de las herramientas, máquinas e instrumentos en diferentes contextos culturales, sociales e históricos. El énfasis es utilizar herramientas, máquinas e instrumentos en diversos procesos técnicos. Nuestro resumen dice así: partiendo del conocimiento que tienes sobre lo que es una máquina y una herramienta, revisarás herramientas, máquinas e instrumentos en diversos procesos técnicos y contextos históricos. Hasta hace poco tiempo, lo más usual era que las presentaciones se realizaran con diversos insumos, por ejemplo, papel rotafolio y cartulinas. Después, se utilizaron aparatos para proyectar acetatos, siguieron las innovaciones y se llegaron a presentar diapositivas o transparencias que para obtenerlas se debía tomar fotografía y después mandarlas a revelar para presentarlas. Este proceso se ha innovado hasta llegar a las presentaciones por computadora, las cuales se pueden realizar con diferentes programas. Como puedes ver, ha cambiado todo gracias a las innovaciones técnicas, y ahora se trabaja de modo digital. Es una manera muy práctica de trabajar y de almacenar. Inclusive puedes guardar tus trabajos en un espacio virtual, donde puedes compartir toda tu información. Las técnicas de almacenamiento de datos digitales también han presentado innovaciones importantes a lo largo de la historia. Al inicio, la información no se almacenaba como hoy en día, sino que se guardaba en cintas y tarjetas perforadas. Después, se almacenaba en cintas magnéticas y en discos duros. Con la innovación, fueron surgiendo otros dispositivos de almacenamiento, y poco a poco disminuyendo de tamaño, al mismo tiempo que aumentaban su capacidad. Conforme se hicieron más accesibles los equipos de cómputo, se comenzaron a utilizar discos flexibles de almacenamiento de diferentes capacidades, y otros dispositivos de almacenamiento. La primera computadora. La Z1 está considerada como la primera computadora mecánica programable del mundo. Fue diseñada por un ingeniero alemán entre 1935 y 1936 y se terminó de construir en 1938. Era una calculadora de acción binaria que leía instrucciones de cintas perforadas. Sus funciones eran limitadas, pero representó un gran avance para la época. La computadora fue destruida tras el bombardeo a Berlín en 1943. La Z1 se podía programar por medio de una cinta perforada y tenía una memoria de 64 palabras. El lenguaje de las computadoras se llama lenguaje binario y consiste en unos y ceros. Por ejemplo, cuando se está elaborando un documento, primero se debe teclear o introducir la información a la computadora. Los datos son traducidos y se imprimen en el monitor, y es así que se puede leer y comprender lo que se muestra en pantalla. El reto de hoy es el siguiente. Se te invita a que realices animaciones cuadro a cuadro y realices tu nombre en código ASCII. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.